Buenas noches, gracias. Muy bien, esta clase del día de hoy no quiero hacerla demasiado extensa. Lamentablemente en matemáticas siempre tenemos tantas cosas que ver, ¿verdad? Que se nos hacen muy largas. Pero quiero enfocarme, digamos, en lo que nos interesa, que es la evaluación, ¿verdad? La evaluación de esta semana. Entonces quiero como enfocarme ahí, no extenderme demasiado y ver muchísimas materias, sino más que todo cómo prepararnos de una manera un poquito más completa o más concreta, perdón, para poder realizar la prueba. Entonces lo primero que quiero hacer es retomar un tema que fue de semanas anteriores, creo que es de la semana 8, creo que en esa semana me parece que no hicimos clase. Entonces por ahí es un tema que me gustaría retomar y que tengamos un poquito más claro. Vamos a hablar entonces en esta primera parte de la clase de lo que es el teorema de Tales, porque nosotros vimos semejanza de triángulos que tiene bastante relación con el teorema de Tales, aunque no son lo mismo. Pero el teorema de Tales quedó ahí como un poquito excluido. Entonces quiero tomarlo en cuenta. Es un tema que viene en la evaluación. Entonces me interesa que nosotros lo repasemos y que tengamos conocimiento acerca de ese tema. El teorema de Tales nos ayuda a encontrar medidas cuando yo tenga varias paralelas. Voy a dibujar aquí varias líneas paralelas entre dos transversales. Entonces voy a dejar aquí estas líneas que van a ser paralelas entre esas líneas que están ahí. Son paralelas entre sí. Vamos a ponerle un nombre y vamos a ir aprovechando los conocimientos que ya nosotros tenemos sobre nomenclatura o sobre simbología en matemática, y vamos a decir que L1 es paralela a L2 y que es paralela a L3, ¿verdad? Esto es algo que se supone que nosotros deberíamos reconocer desde séptimo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que estas líneas L1, L2 y L3 son paralelas entre sí, y llamémosle a esta T1 y T2, que van a ser las transversales, o simplemente dos rectas más que pasan atravesando las líneas paralelas. Ok, bueno, ¿qué se hace con esto? Bueno, cuando nosotros hablamos del teorema de Tales, lo que se habla o lo que se trabaja es para encontrar medidas. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer relaciones entre los segmentos que se encuentran entre las paralelas. Vamos a ver, voy a poner aquí unos nombres para que estemos bien claritos de con quién o cuál de los segmentos estamos hablando. Entonces digamos si yo tengo esta figura así, entonces cuando yo diga el segmento AB, estoy diciendo este segmento que está entre el punto A y el punto B, o sea entre las paralelas L3 y L2. Ok, entonces vamos a hablar del segmento AB. Vamos a hablar también, por ejemplo, del segmento BC, que sería este, o podríamos hablar del segmento AC, ¿verdad? Que sería desde A hasta C, o sea tomando como los dos segmentos pequeños. Y también lo mismo se puede hacer abajo, ¿verdad? Hablar del segmento DF, que sería esa medida, el segmento FG, o podríamos hablar en completo desde D hasta G en completo. Vamos a ir haciendo algún estudio acerca de esas medidas. Por ejemplo, digamos que el segmento AB mida 7 centímetros, ¿verdad? Y decimos que el segmento BC mide 8 centímetros. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos ya determinar la medida de AC, por ejemplo. ¿Cuál sería la medida de AC? La medida de AC es empezar en A y llegar hasta C. Como desde A hasta B son 7, entonces a eso le voy a sumar lo que mide desde B hasta C, que serían 8. Entonces 7 más 8 son 15. Entonces ya ahí tendríamos esa medida desde A hasta C. Escucho ahí un micrófono, no sé si alguien tiene algo que... No, era un micrófono abierto, nada más. Ok. Entonces, en el teorema de Tales, nosotros lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar a ustedes varias medidas, pero les voy a preguntar por alguna de todas. Por ejemplo, digamos que yo les doy que esta medida es 6 centímetros, que esta medida de acá es 3 centímetros, que esta medida es X, esa es la que queremos averiguar, y
que esta otra medida de aquí es, qué sé yo, 5 centímetros. ¿Ok? Entonces para eso es que nos va a servir el teorema de Tales, para encontrar medidas que nos hagan falta entre las paralelas. Tales solo sirve para encontrar, digámoslo así, partes de las transversales. No me sirve para este segmento, ni para este segmento, ni para este. Para eso vamos a utilizar semejanza de triángulos. Luego lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿cómo hago yo para ver o para encontrar la medida de X? Bueno, esto es muy sencillo. Digámoslo así. Vean que el 6 está metido entre L3 y L2. Entonces yo lo voy a juntar, digámoslo así, su pareja, su lado homólogo, digámoslo así, sería el que esté entre esas mismas rectas, entre L3 y L2. ¿Ok? Entonces la pareja del 6 va a ser el 3. Y las parejas yo simplemente las voy a poner en una fracción. ¿Ok? Como 6 es pareja con 3, entonces lo que hago es que los pongo en una fracción. Luego voy a hacer lo mismo en los otros segmentos. Como X está entre L2 y L1, entonces la pareja de X va a ser el que esté entre L2 y L1 de la otra transversal. Entonces en este caso yo que voy a escribir que la X, la pareja, es el 5. Ahora aquí hay algo importantísimo y que nosotros tenemos que respetar siempre. Ya sabemos de fijo que 6 es pareja del 3, pero ¿a quién pongo arriba? Yo escojo el que pongo arriba. Puedo ponerlo así como está, 6 entre 3, o podría haberlo puesto 3 entre 6. Las dos estarían correctas. Pero la segunda tiene que ir en el mismo orden en el que puse la primera. A ver si me explico. Si la primera, el 6, ok, aquí está el 6. El 6 es parte de la transversal T1. Está arriba. Entonces la otra parte de la transversal T1 tiene que estar arriba. O sea, si yo agarré este y lo puse arriba de la fracción, entonces este obligatoriamente tiene que ir arriba de la fracción. Si yo vengo y lo escribo de esta manera, 5 arriba y X abajo, está malo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estoy respetando el orden en el que tomé la primera fracción. Entonces la primera fracción yo la puedo poner en el orden en el que yo quiera. Pero la segunda fracción, la segunda pareja, debo escribirla en el mismo orden en el que escribí la primera pareja. Entonces aquí lo correcto es, como el 6 está arriba, entonces X, que es parte de la misma recta, también tiene que ir arriba. Y la pareja del X es el 5. ¿verdad? Ahora, si yo el 3 lo pongo arriba, entonces el 5 va a ir arriba y el X abajo. Entonces vean que se mantiene, cualquiera de las dos formas está correctas. El 6 y el X son parte de la misma línea. Y el 3 y el 5 son parte de la misma línea. Entonces eso se tiene que mantener. Porque si no lo hago, el resultado me va a quedar incorrecto. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo se hace para resolver eso? Bueno, muy sencillo. Esa es la parte más simple de todas, yo creo. La forma de resolver esto es por una regla de 3. Recordemos la regla de 3. La regla de 3 nos dice que el que yo estoy averiguando, que en este caso es X, va a ser igual a ¿quién? Ok, me quedan 3 elementos, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3 elementos. De esos 3 elementos, 2 están en diagonal o en X o en cruz, como quieren llamarlo, ¿verdad? Entonces los que están en diagonal se multiplican. Entonces yo pongo 5 por 6 o 6 por 5, es lo mismo. ¿Ok? Y el tercer valor, el que no lo he incorporado a la operación, me va a quedar dividiendo. Y como siempre les he dicho, nosotros no nos vamos a complicar aquí haciendo operaciones, porque eso lo estudiamos en séptimo. 5 por 6 igual, dividido entre 3. Entonces nos da 10. Entonces lo que quiere decir esto es que X es igual a 10. ¿Ok? Entonces, es sencillo. Venimos y decimos aquí, el valor de X es 10. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, porque yo les decía, si yo tengo que averiguar, por ejemplo, que me digan que desde aquí, desde B a F, mide 20, entonces que cuánto va a medir, qué sé yo, desde C a G. ¿Verdad? Que me digan, ese es el valor Y y tengo que averiguar. Bueno, voy a explicarles cómo haríamos para encontrar ese tipo de ejercicios. Voy a borrar todo esto. Ok, yo tengo entonces este ejercicio.
Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para encontrar las medidas. Por ejemplo, este tiene más segmentos. Voy a poner una recta aquí al final. No hace falta. Esta recta sale sobrando porque como ahí terminan las dos rectas, no es necesario hacerla. Pero voy a hacerla nada más como para... Es más, voy a hacer la punteada así para tener pues la idea de que ahí existe esa línea. Pero no es necesaria, ¿verdad? Esa línea que pasa por ahí. Entonces vamos a dar algunas medidas. Por ejemplo, digamos que aquí mide 12, que aquí mide, qué sé yo, pongámosle 6, que aquí mide X, que aquí queremos averiguar cuánto mide ese segmento, que aquí mide 3, que este mide Y y que este mide pongámosle 20. ¿Ok? Entonces en un principio yo quiero averiguar cuáles son las medidas de X y de Y. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar esas medidas? Bueno, muy sencillo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar una pareja que sí esté completa. ¿A qué me refiero con que esté completa? Con que tenga los dos números. Por ejemplo, ya sabemos que la pareja del X sería el 3. ¿Por qué? Porque están metidos, como decirlo así, entre las mismas rectas, ¿verdad? Entonces esas son pareja. La pareja del 20 es el Y. Y la pareja del 12 es el 6, ¿verdad? Porque aquí tenemos esta que aunque es imaginaria, ahí está, ¿verdad? Nosotros a veces en el ejercicio no me la dan, pero entonces yo la puedo dibujar ahí para completar, digámoslo así, el ejercicio y decir, ah, bueno, está metido entre esta y esta que está aquí, ¿verdad? Entonces hay una pareja que está completa, o sea que tiene los dos números. En este caso es la del 12 con el 6. Y las otras dos parejas les falta uno de los valores. Entonces lo que yo voy a hacer siempre es que voy a buscar la pareja que está completa, que en este caso es 12 con 6, y voy a juntarle una de las dos parejas que está incompleta, cualquiera. Pongamos X con 3. Ojo que aquí yo mantuve el orden, ¿verdad? De arriba hacia abajo, o sea, el 12 arriba y el 6 abajo, y aquí el X arriba y el 3 abajo. Tengo que mantener ese orden siempre. Entonces, para resolverla, como digo, bueno, el valor que estoy averiguando, que en este caso es X, es igual a los dos números que están en diagonal, los pongo a multiplicarse, 3 por 12 o 12 por 3, ustedes lo ponen como sea, dividido entre el valor restante, que en este caso es 6. Me voy para la calculadora y lo escribo de esa manera, 3 por 12, y lo que me da lo divido entre 6. En este caso nos está dando un resultado de 6, quiere decir que X vale 6, entonces ya yo sé que ese valor es 6. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo dos parejas completas, yo puedo escoger cualquiera de las dos. Les recomiendo utilizar la pareja completa que venía desde el principio. ¿Por qué? Porque si yo fallé en entonces si la uso como referencia para sacar esta otra parejita, entonces si fallé en esta, voy a fallar en la otra de fijo. Entonces siempre les recomiendo usar la pareja que viene por defecto en el ejercicio. Entonces yo tendría así 12 con 6 y ahora 20 con Y. ¿Ok? ¿Cómo hago para averiguar el Y? De nuevo lo mismo. El valor que me hace falta, que en este caso es Y, es igual a los dos que están en diagonal, se van a multiplicar 6 por 20 y lo divido entre el tercer valor, que en este caso es 12. No nos complicamos, lo hacemos con la calculadora. 6 por 20 es 120 y lo divido entre 12, es igual a 10. Por lo tanto, ya encontramos este valor 10. Ok. Esto simplemente es lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Y pueden venir un montón de segmentos. Por ejemplo, aquí podría venir otra recta. Y podríamos establecer medidas ahí para encontrar alguna medida que nos pidan. Por ejemplo, que aquí podría decir 2. Y aquí que diga Z, por decir algo. ¿Okay? Entonces ahí tendríamos que averiguar Z, etc. ¿Okay? Entonces el teorema de Tales sirve para eso, para encontrar medidas que están entre las rectas paralelas. ¿Quiénes son las paralelas? En este caso las paralelas vienen verticales, ¿verdad? Podrían venir las paralelas horizontales, que sería como girar esta figura, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Okay? Entonces los segmentos que puedo averiguar con Tales son los que están entre las paralelas. Ahora, ¿cómo hago? Voy a hacer esto un poco más resumido.
Bueno, voy a dibujar otro porque es más fácil que borrarle eso. Y este, bueno, lo voy a dejarlo así igual. Ok. Por ejemplo, nos pueden dar el siguiente ejercicio. Que nos digan, este mide 10, este mide X, este mide 12, este mide 4, bueno. Sí, no importa, que nos den fracción, no importa, que nos dé con decimal. Y que nos digan que este mide 20 centímetros y que averigüemos este. Como les decía, tales solamente sirve para los que están entre los segmentos paralelos, o sea, solo sirve para las transversales. ¿Quiénes son las transversales? Pongámosle aquí T1 y T2. O sea, los segmentos que estén ahí en T1 y T2 son los que yo puedo averiguar con tales. Si el segmento está en, por ejemplo, las paralelas, llamémosle L1 y L2, por ejemplo, este que está aquí es un segmento de la paralela y este es un segmento de la paralela, esos segmentos no se pueden averiguar con tales. Eso hay que aplicar otro procedimiento. Entonces vamos a ver cuál es algo que ya nosotros conocemos y ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces primero averigüemos X porque ese lo podemos hacer con tales y ya dijimos que es bastante simple. Siempre lo que hacemos es buscar las parejas. En este caso la pareja de 12 sería 4, entonces yo pongo 12 va con 4. Y la pareja del 10 sería X, entonces 10 con X. Entonces me fijo que la X sería igual a ¿quién? A los dos que están en diagonal se multiplican, 4 por 10. Y el otro valor que no estoy utilizando lo pongo a dividir. Entonces vengo aquí y pongo 4 por 10 dividido entre 12. Lo puedo poner todo corrido así y me da 10 tercios. Entonces yo pongo 3,3. No importa que den fracción, 3,3. Y le ponemos periodo, ¿verdad? Para utilizar la simbología que ya nosotros conocemos. Entonces sabemos ya que X vale 3,3 periódico. ¿Ok? Pero ¿cómo hago para averiguar Y? Muy bien, aquí es donde tenemos que aplicar algo que ya nosotros conocemos de antemano. Y quiero que observen muy claramente. Si nosotros vemos en esa figura, se forman dos triángulos. ¿Ok? Este triángulo está muy clarito, este triángulo que está aquí. Es un triángulo que podemos ver claramente, ¿verdad? Ese triángulo que está ahí. Que dicha que se formó así, porque lo voy a bajar como para que nosotros lo tengamos todavía más claro. Entonces la parte de arriba aquí mide 10, este es el que queremos averiguar. Y acabamos de averiguar, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y acabamos de averiguar que esta parte de aquí abajo mide 3,3, ¿verdad? Este triángulo es este triángulo de ahí, ¿verdad? No me quedó exacto ahí, pero es ese triángulo. Si yo los pudiera sacar de ahí, sería ese que está ahí. ¿Ok? Y existe otro triángulo. Este voy a hacerlo con rojo, que es este que empieza aquí, baja todo esto, llega hasta aquí, se viene por esta transversal y sube por esta paralela. Este sería como el triángulo grande. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado el triángulo pequeñito, que las medidas eran 10, X y en este caso Y. Y ahora vamos a hacer este triángulo más grande. Vamos a ver si lo puedo armar aquí. Ajá. Así. Este triángulo más grande. Ahí más o menos. Que vamos a ver cómo sacamos las medidas. Muy bien, las medidas sería, esta parte de aquí mide 12, este segmento, y 10, ¿verdad? O sea, en total, la parte de la diagonal, digámoslo así, de ese triángulo grande serían 22. Esta parte de la izquierda mide 20, voy a borrar esto de aquí para que no nos estorbe, no nos vayamos a confundir. Y esta parte de aquí abajo mide 3,3, que mide desde aquí hasta aquí. Y luego de aquí hasta aquí mide 4. O sea, mide 4 más 3,3 es 7,3. ¿Ok? Y entonces ya ahora sí podemos sacar la medida de Y. ¿Por qué? Porque haciendo parejas en semejanza de triángulos, ahora vamos a utilizar algo que ya vimos, que es la semejanza de triángulos. Yo busco los lados homólogos. Y los lados homólogos son esas parejas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Yo puedo decir, la pareja de este, ¿quién es? La pareja de 22 es 10. Ven, ahí ya tengo una pareja completa. Yo siempre voy a utilizar una pareja completa y la pareja incompleta. ¿Cuál es la pareja incompleta? 20 con Y. ¿Ven? Ahí vemos que 20 y Y son parejas, son lados homólogos. Entonces lo pongo en la misma dirección que puse el anterior. O sea, si primero puse el 22, que es del grande, y lo puse arriba, entonces 20, que es del grande, también tiene que ir arriba, ¿verdad? No puedo invertir ese orden porque si no me va a quedar mal. Entonces la pareja del 22, el 10. La pareja del 20, el Y. Y ahora sí, ya no estamos utilizando tales, estamos utilizando semejanza de triángulos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí en este caso tuvimos que sumar este segmento que es 10 más este otro segmento que medía 12. En tales no tenemos que estar sumando esos segmentos. En cambio, cuando lo hacemos con semejanza de triángulos, sí. Muy bien. Entonces igual ya llegamos a una regla de 3 simple, básica, donde digo Y, o sea el valor que estoy averiguando, es igual a 10 por 20 y lo que me dé lo divido entre 22. Usamos para eso la calculadora, 10 por 20 y lo que me da lo divido entre 22 es igual a una fracción también, 100 sobre 11, pero lo vamos a poner en decimales, que es 9,09 periódico. O sea, se repite 09090909. Ok, hasta ahí alguna duda. Esto es importantísimo que lo entiendan. Para ver si fue que me equivoqué. Vamos a hacer. Aquí está. Está aquí, ¿verdad? Esta es la operación que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque la pareja es el 12 con el 6. Aquí está. 12 con el 6, que es esta pareja que está aquí. Y la otra pareja es 20 con el que estábamos averiguando, que era Y. Entonces hacemos 6 por 20. Le doy 120 y lo divido entre 12. Me da 10. El resultado correcto aquí es 10. No sé si antes puse 12, me equivoqué y me disculpo. Ok, pura vida. Ok, entonces vamos a retomar este ejercicio completo. Sí. ¿Sí? No, la rayita es cuando se repite. Por ejemplo, antes nos dio... Ah, ya, sí, sí. Si es repetitivo, lo mejor... O sea, yo no se los voy a poner malos, ¿verdad? Yo no... Si ustedes me ponen esto así, 9,09 así, yo no se los voy a poner malos. Lo que pasa es que lo más correcto, ¿verdad?, es usar la notación que tenemos hasta el momento, que es periódico, ¿verdad? Para no tener que escribir aquí 9,090909 infinitas veces, ¿verdad? Podríamos utilizar puntos suspensivos, también estaría correcto. Pero lo más correcto y lo más práctico es poner la rayita arriba. Si no la ponen, yo no voy a castigar eso, pero sí me gustaría que lo hagan porque eso es materia de séptimo, ¿verdad? Y entonces ya estaríamos aplicando los conocimientos que ya tenemos, ¿verdad? Ok, vamos a retomar entonces este ejercicio. Ok, vamos a retomar entonces este ejercicio. La compañera Carla nos pedía que lo retomemos desde un principio. Bueno, la idea es la siguiente. Voy a borrar los resultados que tenemos. Aquí y ya, ese es el resultado que tenemos. Entonces a nosotros nos dan algo parecido a esto, ok, nos dan un teorema de tales, verdad, que son 3 paralelas, o tal vez nos dan solo estas dos, la L2 y la L1, nos dan estas dos, nada más. Esta no me la dan, pero yo la dibujo, ¿verdad? Cuando llega a una punta, cuando llega a un vértice, yo puedo dibujarla ahí como para tener más claro, ¿verdad?, el teorema de tales. Entonces nos dan unas medidas, 12 en este caso, 4 abajo, 10 y x. Creo que aquí fácilmente nosotros podemos establecer que la pareja del 10 es el x y la pareja del 12 es el 4, ¿verdad? Entonces esa parte creo que nosotros la tenemos clara, ¿verdad? Para encontrar el x simplemente multiplicaría el 10 por el 4 y lo que me da lo divido entre 12, ¿verdad? Entonces nos vamos ahí a la calculadora
10 por 4 y lo que me da lo divido entre 12. En este caso nos daba con fracción y como era repetitiva, era periódica, entonces yo ponía que el resultado era 3,3, ¿verdad? Entonces eso lo pongo aquí, ya tenemos que este es 3,3. Ok, hasta ahí yo creo que es lo mismo que hemos hecho. Ahora, hay un error usual que nosotros cometemos y es lo que yo no quiero que les suceda a ustedes, y es que utilizamos tales para encontrar esta medida y. Voy a explicarles cuál es el error. Muchas veces el error que yo hago es que digo 12 y 4 son pareja, ¿verdad? Porque sí son pareja, y 20 y y son pareja, ¿verdad? En realidad son pareja, pero resulta que cuando que tales no aplica para estos que están aquí, digamos, en las paralelas. Esta línea es paralela con esta y tales no aplica para esas paralelas. Yo no puedo hacerlo con tales, o sea, yo no puedo hacerlo directamente, no puedo hacer eso directamente, porque si yo lo hago así, vean cuánto me daría 4 por 20 es igual a 80 dividido entre 12 es igual a 6,6, y ya vemos que la respuesta correcta no es 6,6, es 9,09. Entonces aquí estamos cometiendo un error. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Que estoy juntando segmentos que son de las transversales, como este, con segmentos que son de las paralelas. Eso no se puede hacer en tales. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder resolver este tipo de ejercicios? Lo que se hace es que yo identifique los triángulos que aparecen. Necesito por obligación identificar los triángulos que aparecen. Entonces por eso yo les decía que aquí aparece un triángulo, este que está aquí. Este triángulo que está aquí es este triángulo que yo saqué como para verlo un poquito más claro, ¿verdad? Que lo dibujé ahí en verde. Entonces este triángulo arriba tiene un 10, que es este. Abajo tiene el X, que ya vimos que es 3,3, es este. Y al lado derecho tiene la Y, que es este. Entonces yo lo extraje, lo hice afuera, eso es lo que uno normalmente hace, lo pone afuera para verlo un poquito más claro. Entonces este triángulo es este triángulo de aquí. Pero existe otro triángulo. El otro triángulo que existe es este triángulo que empieza desde aquí, baja todo esto, llega hasta abajo, luego se viene por la transversal que está horizontal aquí abajo y luego sube, que sería este triángulo de aquí. Ese triángulo voy a ver si lo puedo hacer aquí en rojo. Digamos, abarcaría toda esta parte de aquí. Toda esta parte abarcaría ese triángulo. Entonces, si yo veo, empieza aquí, la parte de arriba, y termina aquí. Entonces recorre el 12 más el 10. Por eso yo digo que mide 22 la parte de arriba. La parte de la derecha está claro que mide 20, que es esta que está aquí. Y la parte de abajo empieza aquí, en esta parte, y recorre todo esto y llega hasta aquí. Entonces recorre el 3,3 y el 4. Por eso es que yo sumo 3,3 más 4 me da 7,3 y sería aquí periódico, ¿verdad? Entonces ya yo tengo este otro triángulo en rojo. Ahora sí, teniendo los dos triángulos, ahora sí puedo hacer las parejas, ¿verdad? ¿Quién sería la pareja del 22 en este otro triángulo? El 10. ¿Por qué? Porque son los dos que tienen el ladito así, que viene bajando, ¿verdad? Entonces esos son pareja y los puedo juntar, ¿verdad? En una fracción. Entonces yo pongo la pareja del 22 es el 10. Ahora, ¿cuál es la pareja del 20? La pareja del 20, el 20 está aquí al lado derecho. Entonces la pareja sería el que está aquí al lado derecho, en este caso sería el Y. Entonces la pareja del 20 sería el Y, y entonces ya con eso puedo hacer la regla de 3, que sería multiplicar los dos que están en diagonal, 10 por 20, y dividirlo entre el tercer número, que sería 22. Y eso fue lo que hicimos anteriormente, que hicimos 10 por 20 dividido entre 22. En este caso da 100 sobre 11, que sería 9,09, que era lo que dijimos en esta parte de aquí. Yo sé que aquí el dibujo ahora sí quedó como hecho leña, ¿verdad? Pero básicamente esa es la idea. Voy a retomarlo así como a mano alzada aquí abajo. Este tipo de ejercicios siempre van a venir así, digámoslo así, que tres paralelas, una transversal, una que viene para acá. Esto voy a tener que cerrarla aquí, sí, algo así. Entonces vean que aquí siempre se me forma un triangulito, que es este, y luego ese sería el triángulo pequeño, y luego siempre se me va a formar un triángulo más grande, que sería como decir este triángulo de aquí. Entonces yo siempre tengo que separar esos dos triángulos, y con eso
ya lograría identificar lo que son las parejas. Voy a tener un triángulo pequeñito y voy a tener un triángulo más grande, y ahí yo ya puedo establecer las parejas. Este va a ser pareja de este de aquí va a ser pareja de este de aquí, y estos dos de abajo van a ser pareja entre sí. Entonces básicamente eso siempre va a suceder en ese tipo de ejercicios de teorema de Tales. ¿Alguna duda ahí hasta el momento? Ok, continuemos. ¿Qué cosa me dicen? Bueno, eso es lo que yo quería mencionarles a ustedes del teorema de Tales. Hay muchísimos más ejercicios que podemos hacer, más complicados, más fáciles, etcétera. O sea, mucha práctica. Ahí yo les recomiendo que si tienen chancecito, yo sé que el tiempo es pues algún recurso muy limitado, pero que apenas puedan practicar, busquen más ejercicios de eso, y ya con lo que yo les expliqué, pues ya podrían resolver la mayoría, ¿verdad? Obviamente con la práctica vamos viendo que hay algunos que son más complejos y que requieren algún otro paso, pero creo que es justamente un poco de la magia, ¿verdad? De la matemática, ir descubriendo ese tipo de situaciones. Porque quiero pasar a otro pequeño repaso, también con miras a al examen, ¿verdad? Porque no quiero que los agarren así como fuera de base. Y es la siguiente. Voy a exponerles un problema, porque nosotros vimos semejanza de triángulos, pero lo vimos en seco, o sea, en triángulos. Y quiero que vean que eso también se podría observar en problemas, ¿ok? Digamos que nosotros tenemos una torre aquí de telecomunicaciones, una cosa así. Es una torre ahí de telecomunicaciones con sus antenas. Yo no soy muy bueno dibujando, pero supongamos que esa es una torre de esas que hay por todo lado. Una torre de telecomunicaciones. Como para darnos una idea, nada más. ¿Ok? Y supongamos que por acá hay un árbol. ¿Ok? Y vamos a establecer la siguiente situación problema. Vamos a establecer la siguiente situación problema. Digamos que yo conozco la altura del árbol, porque el árbol es más pequeño y lo puedo medir, ¿verdad? O porque por ahí alguien sacó el ratito y lo midió. Y resulta que el árbol tiene una medida de 4 metros de altitud, por decir algo. ¿Ok? Y sabemos, porque eso lo podemos medir, si yo estoy por aquí observando ese árbol, entonces sabemos que la distancia que hay entre mi persona y el árbol es de 10 metros, y entre el árbol, voy a ponerlo aquí como si fuera en el centro del árbol, ahí están los 10 metros hasta el centro del árbol, para evitar suspicacias, y entre el árbol y la base de la torre de telecomunicaciones hay 16 metros. ¿Ok? Entonces el problema me dice averigüe la medida o la altura, ¿verdad? La medida de la altura de la torre. Entonces nosotros nos quedaríamos así tal vez al principio como un poco bateados, porque uno dice, ¿y cómo hago esto? ¿Verdad? O sea, y aquí no se me parece a nada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es algo muy simple, ¿verdad? Porque esto en realidad se resuelve con semejanza de triángulos, y lo que se hace básicamente es muy sencillo. Aquí voy a correr un poco a mi personaje porque me quedó muy cerca, para que me quede un poquito más acertado el dibujo. Voy a correr la persona ahí. Entonces, ahorita la borro. Lo que vamos a hacer es esto. Okay. Es para que la línea que pasa por encima del árbol me llegue a la punta de la torre. Solo para eso fue que lo hice así más largo. Okay. Y vamos a mantener las mismas distancias. Ya no se ve como tan coherente, ¿verdad? Las distancias, pero vamos a mantener las mismas distancias. Okay. Digamos que no está hecho a escala. Entonces decimos que desde aquí, de donde está la persona hasta el árbol, hay 10 metros. Y del árbol a la torre, es más, para mantener un poquito más la idea, sería que no sean 16 sino 6, ¿verdad? Como para darle un poquito más de validez al dibujo. Pongamos 6. Ok. Entonces ahora sí, desde donde está la persona hasta el árbol hay 10 metros. Y desde el árbol hasta la torre hay 6 metros.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar esta medida que es la altura, que es lo que nos pide? Nosotros en todo este tipo de ejercicios lo que tenemos que hacer es buscar los triángulos que se forman, ¿verdad? Porque esto solamente se puede resolver por semejanza de triángulos, es la única forma. Entonces tienen que haber dos triángulos ahí. Ahora, ¿dónde están? Lo que voy a hacer primero es que voy a agarrar el árbol y la torre y las voy a referenciar por medio de una línea vertical de esta manera, ¿ok? Y la torre también. Lo hago en el medio, pero esto para los problemas que nosotros hagamos lo podemos hacer en cualquier parte de la figurilla. Ok, entonces de esa manera podríamos ver que aquí, en esta parte, desde aquí, si bajamos por todo esto hasta donde está la persona y después nos devolvemos hasta la base del árbol, ahí se me forma un triángulo, más o menos como lo que estábamos hablando antes. Voy a extraerlo y lo voy a poner aquí abajo para que lo tengamos un poquito más claro. Y haciendo exactamente la misma idea desde la punta de la torre, bajando, entonces ahí tendríamos dos triángulos. Espero que lo logren apreciar bien. Tenemos un triángulo que está en rojo, que es grandote, y un triángulo que está en verde, ¿verdad? Que es un triángulo más pequeñito. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es establecer las medidas de esos triángulos. En el triángulo verde, la base, que sería esta, ¿verdad? Que sería desde aquí hasta aquí, mide 10. Y esta parte de la derecha mide, no 6, sino que mide 4, ¿verdad? Que son los metros de altura del árbol, ¿verdad? Entonces eso mide 4. En el triángulo rojo voy a hacer una representación aquí un poco más pequeña, nada más como para que tengan una idea. En el triángulo rojo tendríamos que empieza aquí, hasta aquí hay 10 metros, ¿verdad? Entonces ya llevamos 10, pero de aquí hasta la base de la torre hay 6 más, o sea, esto mide 16. Obviamente el triángulo tendría que ser más grande, pero no me cabe, entonces lo puse más chiquitito. Y esta es la que nosotros tenemos que averiguar. Entonces ya nosotros tenemos los triángulos para establecer las parejas. Al final de cuentas lo que nos interesa es establecer las parejas. Entonces, ¿cuáles serían las parejas? La pareja del 16 sería el 10. Entonces, 16 es pareja de 10. Y la pareja del X es el 4. Entonces, X con el 4. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito, nada más, establecer esas parejas. Con la práctica ni siquiera hay que subrayar los triángulos, ni hacerlos afuera, ni nada. Ya a simple vista los vamos a ir viendo y vamos a ir estableciendo las parejas, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces ya aquí ya tengo la solución de este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo digo, el valor de X va a ser igual a los dos que están en diagonal, se multiplican, 16 por 4, y lo que me dé lo divido entre 10. Entonces eso lo hacemos con la calculadora, 16 por 4, y lo que me da lo divido entre 10, en este caso es 32 quintos, que sería 6,4. Entonces quiere decir que la altura de esta torre es 6,4. Una forma de saber si uno más o menos está bien es que si la altura del árbol era 4 y la torre es más alta, pues obviamente me tiene que dar más que 4, ¿verdad? 6,4 en este caso es lo correcto, pero no me podría dar, por ejemplo, 3. Si por ejemplo aquí me da 3, entonces significa que algo hice mal, ¿verdad? No me puede dar 3 porque la altura tiene que ser mayor. Entonces este tipo de ejercicios simplemente se resuelven con semejanza de triángulos. Lo que tengo que hacer, el trabajo pesado, digámoslo así, es identificar cuáles son los triángulos. Siempre va a ser un triángulo más pequeño, donde yo tomo las medidas simplemente como vienen, y el triángulo más grande siempre voy a tener que sumar algunos de los segmentos, como en este caso tuve que sumar 10 más 6 para que me diera 16 abajo, ¿verdad? Entonces en el triángulo grande siempre voy a tener que sumar los segmentos pequeños para poder obtener las medidas totales. Entonces en este caso, como es un problema, yo pongo respuesta, la altura de la torre es 6,4 metros. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Iván creo que tiene la mano levantada. No es necesario, y de hecho en este problema no podríamos porque necesitaríamos al menos una de las dos. Por ejemplo, si aquí dijera que aquí mide 12, entonces yo podría averiguar, por ejemplo, cuánto mide este pedacillo o cuánto mide todo, ¿verdad? Pero en este caso, como no es parte del problema, entonces ok, y voy a hacer un último repaso de la materia que viene para el examen. Aquí les estoy, digamos, soplando, digámoslo así, los temas que vienen en el examen y en la evaluación. Los que ya le hicieron, pues ya probablemente ven de qué se trata el asunto.
es con respecto a las funciones lineales. Las funciones lineales nosotros las trabajamos de varias maneras, trabajamos algunos problemas, esa parte ahí está en el video de la clase pasada, si lo tienen que repasar, bueno, sería una buena recomendación repasar la parte de los problemas, pero en esta parte quiero enfocarme en la representación tabular de las funciones lineales. Entonces vamos a ponerlo aquí como para dividir, funciones lineales, pero nos interesa la representación tabular. Retomar un momentito eso. Ok, la representación tabular de una función lineal, recordemos que era que yo les daba a ustedes una función lineal que se expresaba siempre con esta parte, que simplemente lo que aquí me está diciendo es que es una función y que la variable es x, o sea, es una función con respecto a x, y aquí doy la formulita de la función, 2x más 10, por decir algo. ¿Okay? Y entonces nosotros en esa clase, ahí está, si ustedes quieren pueden repasarla, dijimos que podíamos completar una tabla, podríamos completar la representación tabular de esa función. ¿De qué manera? Arriba ponemos valores para x y abajo ponemos valores para y. Los valores para y son los resultados que me van dando de la operación o de la formulita que viene aquí, que esta formulita en realidad se llama criterio de la función. Entonces, ¿qué hacíamos? Normalmente yo les doy a ustedes los valores de arriba, por ejemplo estos, ¿verdad? Y ustedes deben averiguar los valores que van abajo, porque son los resultados de aplicar los valores de arriba al criterio de la función, o sea, la formulita. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que hacíamos era, vamos a probar la función en menos 2. ¿Ok? Entonces, esto significa la función evaluada en 2. Función evaluada en menos 2. ¿Verdad? Entonces, esto que está aquí, eso es lo que significa. La función la vamos a evaluar en menos 2. ¿Cuánto da esta función en menos 2? Entonces, en donde está la x ya cuando la vamos a evaluar, cuando ya vamos a ver cuánto da la función, yo no voy a escribir la x, sino que la voy a cambiar por unos paréntesis vacíos. Esta es una forma de hacerlo, de sustituirla. ¿Ok? Entonces, el criterio de la función es 2x más 10. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a borrar la x, no la voy a escribir, y en vez de escribir la x voy a poner unos paréntesis vacíos. Esa es la mejor forma de sustituir. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Adentro de esos paréntesis pongo el valor que quiero evaluar. En este caso es menos 2. Entonces ahí pongo menos 2. ¿Ok? Y bien tranquilo y relajado me voy para la calculadora y pongo eso así como viene. ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? Escribo de lo que está del igual para la derecha. Esto. ¿Ok? Si quieren lo hacen mentalmente. Me encantaría que lo hagan mentalmente. Pero no es, la materia es cálculo mental, no. Entonces lo podemos hacer con la calculadora. No hay problema. Lo escribimos así, como viene ahí. 2 paréntesis menos 2 paréntesis más 10. Y le doy igual. Esto me da 6. Quiere decir que el resultado de haber aplicado 2 es 6. Ahora, ¿cómo hago para evaluar la función? Ya voy a borrar esto, porque no me estorbe aquí. Ya evaluamos la función de menos 2, ya eso fue todo. Ahora voy a evaluar la función en menos 1. Entonces lo mismo, 2 paréntesis vacíos más 10. O si queremos de una vez le ponemos el menos 1, porque yo ya sé que estoy evaluando el menos 1. Me vengo para la calculadora y en vez de poner menos 2, lo único que cambia es que ahora estoy evaluando el menos 1. Le doy igual, en este caso me da 8. Entonces cuando evalué con menos 1 me dio 8. ¿Qué pasa si evalúo la función en 0? Lo mismo, pongo 2, donde va la x es que voy a meter el valor que estoy evaluando, que en este caso es 0, más 10. Entonces y lo pongo 2 paréntesis 0 más 10 igual 10. Entonces aquí me dio 10, quiere decir que la función evaluada en 0 me da 10. Evaluada en 1 no lo voy a hacer, pero sí les voy a dar el resultado. Evaluada en 1 sería 2 por 1, 2 más 10, 12. Y evaluada en 2 sería 2 por 2, 4 más 10, 14. ¿Ok? Pero se hace igual, ustedes lo hacen ahí exactamente igual. Entonces,
Si por ejemplo nos dan este tipo de problema, simplemente lo que tenemos que hacer es ir metiendo estos numeritos que vienen arriba, metiéndolos en la función, evaluándolos en la función. Que evaluar en la función es quitar la x y ahí poner unos paréntesis. Si vinieran varias x, por ejemplo, si la función fuera así, 2x más 3x menos 8, por decir algo, esto no tiene mucho sentido, pero después van a ver por qué no tiene mucho sentido, pero digamos que viniera así. Entonces a la hora de evaluarla, digamos que yo quiero evaluar ahí el menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo 2 paréntesis, y como aquí viene otra x, entonces 3 paréntesis menos 8. ¿Okay? Cada vez que haya una x, ahí voy a poner un paréntesis, y adentro de ese paréntesis voy a poner el valor que estoy evaluando, ¿verdad? Entonces, si vienen 3 veces una x, entonces lo mismo, pongo 3 paréntesis y adentro de esos paréntesis el valor que estoy evaluando. Si ya no quiero evaluar el menos 2, sino que quiero evaluar el menos 3, por decir algo, entonces lo mismo, pongo 2 paréntesis adentro del menos 3, más 3 paréntesis adentro del menos 3 y menos 8. O sea, yo voy cambiando aquí lo que está dentro del paréntesis según el número que estoy evaluando. ¿Y cuál es ese número que estoy evaluando? Los números que vienen arriba en la tabla. ¿Okay? Esa es la forma de hacer eso. Pero, con miras al examen, podría ser, además voy a copiar esto. Podría ser que nos lo den al revés. Que me den una tabla ya lista, X y Y, de resultados. No voy a poner muchos aquí, voy a poner 4 nada más. Menos 1, 0, 1, 2. Voy a inventarme uno aquí rápidamente. Digamos que fuera. Aquí me da menos 1. Aquí me da 1. Aquí me da 3. Aquí me da 5. ¿Ok? Digamos que a mí me dan esa tabla. Ahora sí. Me dicen, tengo esa tabla. Y me dicen, tengo varias funciones. Digamos que sea 2x menos 4. Otra función que sea 2x más 1. Y otra función que sea 3x menos 2. ¿Ok? Entonces me dan esa tabla de resultados, esa representación tabular, y me dicen a cuál de esas tres funciones, a la 1, a la 2 o a la 3, a cuál de esas tres funciones pertenece esa tabla de resultados. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? No me queda más que probar, ¿verdad? Lo único que me queda es probar. Entonces yo, por ejemplo, empiezo con la primera. ¿Okay? Voy a probar esta a ver si los resultados pertenecen a esa función. Si esa función, si esta tabla de resultados pertenece a esta función, entonces cuando yo la evalúe en menos 1, me tiene que dar menos 1. Eso sería si la función, esa es la que le pertenece. Entonces vamos a probarlo. 2 paréntesis menos 1 menos 4, vamos a ver cuánto da. Entonces yo lo pongo en la calculadora. 2 paréntesis menos 1 menos 4 me da menos 6. Entonces agarré el 1, el menos 1, y el resultado fue menos 6, ¿verdad? Entonces en la tablita debería venir así. Y no, vimos que para el menos 1 me tiene que dar menos 1. Entonces significa que esa no puede ser la función porque me está dando un resultado incorrecto. Si no estoy muy seguro, si uno dice, bueno, no sé, no estoy muy seguro, probemos con el 0. Entonces esta función sería 2. En vez de la x ponemos los paréntesis, menos 4. Entonces 2 paréntesis. Ahora vamos a probar con el 0, menos 4. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces lo vengo y lo pongo aquí. Se supone que con el 0, si esa fuera la función, me tiene que dar 1. Vamos a ver si es cierto. 2 por 0, 0 menos 4, menos 4. Me está dando menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Con el 0 me está dando menos 4. Esto es lo que me está diciendo. Entonces, no me está sirviendo. ¿Por qué? Porque en el 0 se supone que me debería dar 1. Entonces ya estamos segurísimos, ahora sí, que esa no es la función. Entonces la descartamos, decimos. Esta no es la función que yo estoy buscando. Esa no es. Entonces vamos a probar con la segunda. Vamos a tomar ahora como referencia f de x igual a 2x más 1.
Si esta es la función correcta, para el menos 1 me tiene que dar menos 1, para el 0 me tiene que dar 1, para el 1 me tiene que dar 3, para el 2 me tiene que dar 5. Vamos a ver si es cierto. Probemos con 1. Con el 1 me tendría que dar 3. Yo puedo usar cualquiera. En realidad solo tengo que probar 2 valores. Nada más 2. Si ya 2 me dieron bien, entonces significa que esa sí es. Entonces probemos con el 1. Entonces sería 2 paréntesis. Adentro voy a poner el 1 que estoy probando más 1. Me voy a la calculadora y digo 2 paréntesis 1 más 1 me da 3. O sea, muy bien, con el 1 me está dando 3. ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Con el 1 me está dando 3. ¿Ok? Y aquí con el 1 me tiene que dar 3. Ahora probémosla con el 2, a ver qué pasa. Con el 2 sería 2 paréntesis. Ahora estoy probando con 2, entonces lo meto ahí. Más 1. Entonces pongo aquí 2 paréntesis 2 más 1 me da 5. Ah, bueno, con el 2 me está dando 5, ¿verdad? Con el 2 me está dando 5. Entonces significa que esa es. Yo nada más necesito que me sirva 2 veces. Si me sirve 2 veces, esa es, ¿verdad? Si uno quedó con la duda y dice, bueno, no sé, estoy con dudas, no estoy muy convencido de que esa sea, podríamos probar la tercera. Con solo una vez que no me sirva, ya sabemos que la tercera no es, porque tiene que servir para todos. Entonces probemos la tercera. La tercera dice f de x igual a 3x menos 2. Y entonces probemos. Vamos a ver, probemos con cualquiera. Uno puede probar con cualquiera de los de arriba. Esos sí son los de arriba, ¿no? Probemos con menos 1. Tendría que dar menos 1. 3 por menos 1 menos 2. Vamos a ver cuánto da. Ponemos una calculadora. 3 paréntesis menos 1 menos 2 me da menos 5. O sea que cuando usé el menos 1, el resultado fue menos 5. Y el menos 1 me tenía que dar menos 1. Entonces significa que esa función no es. Este repaso lo quería hacer porque nosotros siempre lo vimos al revés, ¿verdad? Yo les daba a ustedes la función y ustedes llenaban la tablita. Pero también podría ser, ¿verdad?, que nos venga de manera de que nos den la tablita y ahora sí yo identifique a cuál de las funciones. Ok, seguimos. Bueno, eso era la parte del repaso y en esta etapa final de la clase quiero ver un temita que es nuevo, que es el de la semana pasada, pero que lo vamos a ver muy sencillo, porque esto en realidad es muy simple. Okay, esto es muy simple. Lo primero que tenemos que tener claro para esta parte nueva, digámoslo así, de la materia, es que es una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas simplemente son expresiones en las que intervienen números con variables que nosotros vamos a llamar letras, ¿okay? Simplemente letras. Por ejemplo, de ese tipo. 3x más 4y. Por ejemplo, ¿en dónde podemos aplicar nosotros este tipo de expresiones algebraicas en la vida cotidiana? Cuando yo digo, bueno, compré tres manzanas, por decir algo, que x represente a las manzanas, y además compré 4 peras, por decir algo. ¿Okay? Entonces la x me representa las manzanas y la y me representa las peras, y para no tener que escribir toda la palabra la sustituí por una letra, ¿verdad? Entonces eso es. Y pues, en total pagué por esos dos, pagué, qué sé yo, 1200 colones, por decir algo. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos una expresión algebraica, de manera de que estoy resumiendo una situación de la vida cotidiana con letras y con números. ¿Ok? Entonces básicamente para eso es que nos sirven las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas nos sirven para modelar situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, una expresión algebraica que es una fórmula muy utilizada es, por ejemplo, para encontrar el área de un círculo, ¿verdad? El área de un círculo es igual a pi, ¿verdad?, que es una constante, digámoslo así, por r a la 2. Ve, aquí tenemos una letra, aquí tenemos una constante. Entonces de ahí ya tenemos una expresión algebraica que nos sirve para modelar una situación de la vida cotidiana. Entonces para eso es que se utilizan, ¿verdad?, como para simplificarnos o para resumir algún tipo de situación.
Las expresiones algebraicas tienen dos elementos muy importantes. Uno es el número lo vamos a llamar factor numérico. Y otro es la letra, o las letras que aparezcan, ¿verdad? Pueden venir varias letras y las letras pueden tener exponentes, por ejemplo así. Las letras van a llamarse factor literal. Un sinónimo para esto es factor numérico o coeficiente numérico. ¿Ok? O también podríamos llamarle, entonces factor numérico, coeficiente numérico, o también podríamos llamarle constante. Se le llama constante porque los números son constantes en su valor y no cambian de valor nunca. En cambio las letras que es nuestro factor literal, este sí no se le llama coeficiente literal, no, coeficiente solo al número. Entonces puede ser factor numérico o coeficiente numérico. Las letras solamente se pueden llamar factor literal o variables. ¿Okay? Cualquiera de esos nombres son correctos para una expresión algebraica. Entonces vamos a ver dónde podríamos aplicar esto. Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, digamos, yo quiero averiguar cuál es el perímetro de un cuadrado. Entonces recordamos algo que aprendimos en la escuela, y es que el perímetro de un cuadrado se define con la fórmula P es igual a 4 por L. Entonces recordemos que un cuadrado, vamos a dibujarlo ahí, un cuadrado tiene un lado que es igual al lado, que es igual al lado, que es igual al lado, ¿verdad? Si por ejemplo el lado mide 5 centímetros, entonces yo podría decir que el perímetro de ese cuadrado es 4 por lo que mide L, que en este caso es 5, 4 por 5, 20. Entonces en un cuadrado donde el lado mide 5, el perímetro es 20. Pero resulta que podríamos utilizar esa misma fórmula para un cuadrado más grande, donde el lado mida 7, por ejemplo. Entonces, donde el lado mide 7, entonces yo digo perímetro es igual a 4 por L, pero en este caso L es 7, y entonces me di 4 por 7, 28. ¿Ok? Entonces aquí recordemos que la L está representada en este caso por el 5 y en el otro por el 7. O podríamos tener un cuadrado más pequeñito, donde el lado mida 2, por ejemplo. Entonces el perímetro sería igual a 4 por 2, ¿verdad? Y entonces en este caso el lado mide 2. En este caso sería el perímetro 8. Lo que quiero que ustedes vean es que aquí el lado en algún momento fue 5, en otro momento fue 7 y en otro momento fue 2, dependiendo del cuadrado con el que nosotros estábamos trabajando. Por eso se llama variable. Por eso las variables se representan con una letra, y por eso a las letras se les llaman variables. ¿Por qué? Porque ellos pueden cambiar el valor dependiendo del ejercicio en el que estemos. A veces pueden ser un número, a veces pueden ser otro número, y eso va a depender 100% de qué ejercicio estemos resolviendo. Por eso es que se les llama variables. ¿Ok? Al final de cuentas son un número, ¿verdad? Las letras terminan representando un número, pero que no sabemos cuál es, o que va a cambiar dependiendo de algunas circunstancias. Entonces por eso se les llama variables. En cambio vean que el 4 aquí se mantuvo constante en las 3 operaciones que hicimos. Por eso se les llama constantes. ¿Por qué? Porque ese valor siempre en cualquier momento que lo utilicemos se va a mantener igual, no va a cambiar su valor. ¿Quién cambió de valor? La letra, que era L. Primero fue 5, después 7, después 2, varió su valor. En cambio el 4, que era la parte constante, el coeficiente numérico de la expresión original, no cambió, y por eso se le llama constante. Bueno, de ahí es que vienen esos nombres de constantes y variables, y quería explicárselos para que lo tuvieran bien claro. Ok, ahora las expresiones algebraicas pueden venir de diferentes formas. Por ejemplo, una expresión algebraica podría ser 3x más 6y menos 2a. De cierta manera vemos que como que se van formando grupitos, ¿verdad? Este grupito se separa por un más, luego viene otro grupito, se separa por un más, por un menos, y viene este último grupito. ¿Ok? Cada uno de esos grupitos en matemáticas les llamamos términos.
¿ok? Este es un término, este es otro término y este es otro término de la expresión algebraica. Entonces, en este caso, esta expresión algebraica tiene 3 términos. Podría ser que tengamos otra expresión algebraica que diga 6ab a la 2 menos 8a a la 2 y, por decir algo. Entonces vemos que en este caso tenemos como dos agrupaciones, esta por un lado y esta por otra. Siempre los más y los menos sirven como separadores de términos. Entonces en este caso tenemos esta que es un término y esta tiene otro término. Entonces esta tiene 2 términos. ¿Ok? Y podría ser que en algún ejercicio aparezca una que nada más, puede ser negativo, que nada más tenga un término, como en este caso de aquí. Entonces esta nada más es una sola agrupación de letras y números, entonces esta tiene un solo término. O podría ser que venga una que más bien tenga un montón de términos, como en este caso que tiene 4 términos. ¿Ok? 4 términos. ¿Para qué les digo esto? Porque según la cantidad de términos que tenga una expresión algebraica, recibe un nombre diferente. Si tiene un solo término, recibe el nombre de monomio. Si tiene un solo término, monomio. Recuerden que la raíz monomio significa 1. ¿Verdad? Por eso cuando hablamos de un monociclo, por ejemplo, que son esas bicicletillas que solo tienen una rueda, o por ejemplo cuando se habla un poquito más allá en química y eso, monóxido de carbono, ¿verdad? Porque solamente tiene un átomo de uno de los elementos, mono es 1, ¿ok? Cuando tiene 2 términos se llama binomio, ¿ok? La raíz bi significa 2, ¿verdad? Como bicicleta, como, ¿qué otra cosa? Bimestre, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bi significa 2, ¿verdad? Entonces por eso la raíz mono significa 1, la raíz bi significa 2, entonces tiene 2 nomios, digámoslo así, que serían como decir 2 términos, ¿ok? Y obviamente, siguiendo esa misma idea, la que tiene 3 términos se va a llamar trinomio, ¿ok? Trinomio. Tri significa 3, ¿verdad? Cuando tiene más de 3 ya no vamos a decir cuatrinomio o pentanomio, etcétera, no lo vamos a decir así, sino que ya de 4 en adelante los vamos a llamar polinomios. Recuerden que poli significa varios, entonces polinomio. En realidad polinomio se aplica a todos, ¿ok? Como este tiene 3 términos, es un polinomio de 3 términos, pero además tiene su nombre propio que es trinomio. Este es un polinomio de 2 términos, pero además tiene un nombre propio que sería binomio, ¿verdad? Y este es un polinomio de un término, pero tiene un nombre propio que es monomio, ¿ok? O sea, la palabra polinomio se le aplica a todos, pero cuando es de solo uno, lo más correcto es decir monomio. Cuando es de solo 2, lo más correcto es decir binomio. Y cuando es de 3, lo más correcto es decir trinomio, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que se les da nombre a los polinomios. Y ahora vamos a ver una característica que es la más importante de todas para lo que son las operaciones. Vamos a ver operaciones con monomios. Esto lo vamos a seguir trabajando en las próximas clases, por lo tanto lo voy a hacer así un poco digámoslo así, resumido, ¿verdad? Pero vamos a seguir trabajando en esto. Entonces de aquí en adelante vienen varias clases que se van a trabajar en eso, entonces no nos preocupemos, vamos a ver lo que nos interesa por el momento. Lo más básico de todo es saber qué son monomios semejantes. Este es el digámoslo así, el concepto más importante que tenemos que tener claro en este momento. Dos monomios son semejantes si tienen las mismas letras. Por ejemplo, si yo tengo 6AB,
sería semejante con menos 10AB. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen las mismas letras. Este es semejante con este. Pero por ejemplo, 6AB no es semejante con 8B, por ejemplo. No son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen exactamente el mismo factor literal, no tienen exactamente la misma letra. Y 6AB, por ejemplo, no es semejante con menos 7AB a la 2. Aunque aquí tienen las mismas letras, AB y AB, no tienen los mismos exponentes. Este 2 es un exponente del B. Cuando son exponentes de letras, les llamamos grado. ¿Okay? Exponente o grado son sinónimos. ¿Okay? Pero necesito que para que sean semejantes tengan exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces este no es semejante a 6AB. Este sí es semejante porque tiene exactamente las mismas letras. Lo que sí se puede, por ejemplo, alguien que sí sería semejante a 6AB sería por ejemplo menos 11BA. ¿Okay? Sí se puede que traiga las mismas letras, aunque no estén en el mismo orden, no importa. Siempre que traiga exactamente las mismas letras con los mismos exponentes, entonces vamos a decir que sí son semejantes. Ahora, ¿cuál sería el exponente? Podrían preguntarme, ¿cuál sería el exponente en este caso de la B? Si no viene nadie aquí, ¿verdad? ¿O cuál es el exponente de la A? Si no viene nadie aquí. Entonces, cuando no trae nada, vamos a tener nosotros como un acuerdo. Cuando no trae nada, el exponente es 1. Nunca va a ser 0. El exponente va a ser 1. Aquí el exponente es 1 y el exponente es 1. No hace falta escribirlo porque cuando no trae nada ya entendemos que el exponente ahí es 1. Entonces, algunos de los ejercicios que a veces vienen, ¿verdad? Es cuáles de los siguientes o encierre entre un círculo los monomios que sean semejantes. Entonces nos dan 6x a la 2 y por aquí nos dan otro monomio que es 7x y por aquí nos dan otro monomio que es 9x a la 2 y por aquí nos dan otro monomio que es 9x y otro que es 11x a la 3. Entonces nos dan esa serie de monomios y nos dicen, de todos esos, ¿cuáles son semejantes? Enciérrelos entre un círculo. Entonces yo puedo decir, este es semejante con este. Son semejantes, ¿por qué? Porque tienen exactamente la misma letra con los mismos exponentes. Y por otra parte, el 7x es semejante con el 9x, ¿verdad? Entre ellos son semejantes. No son semejantes con respecto a los otros, ¿verdad? No son semejantes. Pero entre ellos, entre el 7x y el 9x, sí son semejantes. ¿Para qué necesitamos saber esto? Para poder sumar y restar monomios. Vean qué fácil lo vamos a hacer eso. Para suma y resta. Si yo tengo la siguiente suma. 6a a la 2b más 8ab a la 2 menos 3a a la 2b más 4ab a la 2. Yo puedo hacer esa suma. O puedo hacer esa operación con monomios. La regla me dice que yo solamente puedo sumar o restar los monomios que sean semejantes. Es decir, yo me fijo, 6a a la 2b, el primero que está aquí, este primer término. Ojo con esto porque me interesa también que lo vean. Si nosotros vemos este polinomio así, tiene 4 términos, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, es un polinomio, ¿verdad? En un principio, esto se clasificaría como polinomio. ¿Ok? En un principio. Pero yo siempre tengo que cerciorarme antes de clasificarlo si hay alguna operación que se pueda resolver, porque de esa manera voy a reducir la cantidad de términos que tiene el polinomio. Vamos a hacerlo. Yo me doy cuenta que aquí hay a a la 2, b, o sea, la letra a está elevada a la 2 y la b está elevada a la 1. Si me fijo en este otro de aquí, la letra a está elevada a la 1 y la b está elevada a la 2. O sea, entre ellos dos no son semejantes. No hay semejanza. Pero me voy al tercer término y me doy cuenta que aquí la letra a está elevada a la 2 y la letra b está elevada a la 1.
Entonces me doy cuenta que este término sí es semejante con este término. Y me voy al cuarto término y me doy cuenta que este está elevado a la 1 y este está elevado a la 2. Entonces me doy cuenta que el cuarto término es semejante con el segundo término. Entonces, ¿qué me dice la regla? Yo puedo hacer esta operación entre los rojos, digámoslo así, y puedo hacer esta operación entre los verdes. Vamos a ver qué me da. Lo podemos hacer aparte, esto no es necesario hacerlo aparte, pero a un principio, como para ver, digamos, las cosas más claras, lo podemos agrupar de esta manera. Pongo los que son semejantes a la par para ir haciendo las operaciones de una manera más ordenada. O sea, yo puedo hacer esta operación. ¿Y qué hago? Muy sencillo, las letras me van a dar exactamente igual. Cuando yo sumo o resto, las letras me van a dar igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada más la operación que viene adelante. A 6 le quito 3. 6 menos 3, el resultado es 3. Por lo tanto, esto me da 3AB. ¿Ok? Eso es todo. Así de sencillo. Las letras se mantienen igual. Yo simplemente sumo o resto lo que venga adelante, el coeficiente numérico. ¿Ok? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Las letras son A, B a la 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la operación que viene adelante. 8 más 4. 8 más 4 es 12. Como este ya está pegado de este otro de aquí, necesito poner un signo aquí, un más o un menos. ¿Qué pongo? Pongo el signo del número que me dio. Me dio 12 positivo. Entonces voy a poner un más 12 ahí porque el 12 es positivo, ¿verdad? Si me hubiera dado 12 negativo, entonces tendría que haber puesto aquí un menos, ¿verdad? Pero en este caso el resultado es un positivo porque es 8 positivo más 4 positivo, entonces me da 12 positivo. ¿Okay? Esa es la forma en la que vamos a sumar los polinomios. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se sumaría esto, pero de una manera un poco más clara. Tal vez quería hacerlo así con letras bien enredadillas al principio para que viéramos como el ejercicio complejo, pero vamos a hacerlo, digamos, de una manera más clara. Esto pueden venir un montón. Bueno, voy a volver un momentito así. Voy a volverme un momentito aquí para que les quede bien claro una de las trampas que a veces vienen en los exámenes, porque les dicen, les dan el polinomio original, o sea, esta parte de aquí arriba, me dan esto de aquí arriba, y nosotros dijimos que en un principio ese tenía 4 términos, por lo tanto era un polinomio. Pero como les dije, nosotros no podemos clasificar el polinomio hasta que ya hayamos hecho las sumas o restas que vengan. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué me quedaron? Me quedaron solo 2 términos. Entonces la respuesta correcta en este ejercicio es que esto es un binomio. ¿Okay? Es un binomio. ¿Por qué? Porque solamente tiene 2 términos en su respuesta. Entonces yo primero tengo que hacer las sumas y las restas y luego ya ahora sí decir si es un polinomio, si es un trinomio, si es un monomio, etc. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros nos ponemos a contar los términos que vienen, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿verdad? Entonces sería un polinomio en un principio, pero yo primero tengo que hacer las sumas y restas que aparezcan en el ejercicio. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a clasificarlos por monomios semejantes. A mí siempre me ha gustado hacerlo con colores. Este tiene X, este tiene X, este tiene X. Entonces eso los voy a agrupar aquí al principio. 9X, le voy a sumar 10X. Ve que la suma es la de este, ¿verdad? Por eso es que yo pongo aquí un más. 10X y el 5 también, ¿verdad? Es este, más 5. Ok, voy a hacer esos. Y luego voy a agrupar los que tienen Y. Sí. Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No se resuelve, se deja así. Y les voy a explicar esto con un ejemplo. Cuando nosotros dijimos que las letras podían representar cosas, por ejemplo que yo diga 5X y la X me va a representar papas, por decir algo. Le voy a sumar 10Y y Y va a ser chayotes. ¿Ok? Yo no puedo sumar 5 papas con 10 chayotes, son dos cosas aparte, ¿verdad? Las papas son papas y los chayotes son chayotes. Si por ejemplo si aquí dijera más 3 papas, o sea,
la X me va a representar las papas. Entonces yo podría sumar las 5 papas que tengo más las 3 papas que tengo por este otro lado de aquí. Entonces tendría 8 papas en total. Y me quedarían los mismos 10 chayotes. Entonces yo no puedo sumar esto más esto porque tienen letras distintas. O sea, realmente lo que me está diciendo esto de una manera intuitiva es que son dos cosas aparte. O sea, yo no puedo sumar las X con las Y porque significan objetos distintos, significan situaciones separadas. Simplemente voy a decir, por ejemplo, si yo estuviera revisando la refri y estuviera sacando ahí el inventario de qué es lo que tengo, simplemente voy a decir que tengo 8 papas y 10 chayotes y ya lo voy a dejar así. 8 papas más 10 chayotes son las verduras que tengo y el resultado se deja así. Volviendo al ejercicio que usted me pregunta, entonces el resultado final es este. Así es como queda. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar el A a la 2B porque eso representa una cosa, y el A, B a la 2 no lo puedo sumar porque ya es otra cosa por aparte. Entonces eso se deja así y no se suma. Ok, pruebe. Entonces, retomando más o menos esa idea de las papas y los chayotes, a veces lo hago con hombres y mujeres, pero para evitar situaciones, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos que las X sean papas. Ustedes se lo pueden dar así en la mente. Ustedes dicen, bueno, la X van a ser papas. Estas son papas, estas son papas. Entonces tengo 9 papas más 10 papas más 5 papas. ¿Cuántas papas tengo en total? Entonces si tengo 9 más 10 son 19 más 5 son 24. Tengo 24 papas en total. Y luego voy a chorrearle aquí los chayotes, menos 6y, menos 7y, menos y. Aquí tal vez ya la parte intuitiva ya no nos aplica tanto porque están negativos. Pero esto es como decir, gasté, ¿verdad? El negativo es como gastar o que debo, ¿verdad? Gasté 6 chayotes y gasté 7 chayotes más. Y aquí no viene nada, no sé cuántos chayotes son. Cuando no viene nada es un 1. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener clarísimo. Si solo viene la letra, como viene aquí, que nada más viene la letra, yo imaginariamente tengo que poner ahí un 1. Entonces aquí lo que estoy diciendo así para ponerlo de manera intuitiva es que el negativo es gasté 6 chayotes, gasté 7 chayotes y gasté un chayote más. O sea, en total gasté 14 chayotes. Y esta es la respuesta final. 24x menos 14y. De nuevo aquí el resultado final es un binomio. Ya no se puede reducir más, ya no se puede hacer más operaciones porque no puedo restarle chayotes a papas. Así de sencillo. Ese es el asunto, ¿verdad? No es que las papas siempre sean las Y y las X sean chayotes, sino que simplemente es para... Ok. El menos que está aquí después del 9, este es propiedad del 6. O sea, es propiedad del siguiente número. ¿Ok? O sea, vamos a ponerlo así. El signo del 9 es el que está a la izquierda del 9. ¿Qué viene a la izquierda del 9? ¿Qué viene antes del 9? Nada. Cuando no hay nada, ese es un más. ¿Ok? Cuando no viene nada, es un positivo. El signo de este 6 es este menos. El signo de este 10 es este más. El signo de este 7 es este menos. El signo de este 5 es este más. Y el signo de esta Y es este menos. Entonces, cuando yo agarro este 10, tengo que agarrarlo con todo y el más. Entonces, yo vengo y me lo traigo para acá. Entonces, este más que está aquí es este más que está aquí. Cuando yo agarro todo este 5x, me lo tengo que traer con todo y su propio signo, que es este que está aquí. Entonces este 6 viene con todo y su menos, está aquí. Este 7 viene con todo y su menos, está aquí. Y este menos y también es parte de él y viene y lo pongo aquí. Ok, pura bien. Ok, lo que yo les acabo de explicar es única y exclusivamente para sumas y restas. Y ya vamos a terminar la clase del día de hoy con multiplicaciones y divisiones. Porque se acuerdan que al principio de año vimos lo mismo pero con números. Una cosa es para sumas y restas y otra cosa es para multiplicaciones y divisiones. Para multiplicaciones y divisiones no sirve lo de papas y chayotes. Para las multiplicaciones y divisiones tenemos que aprendérnoslo como es y no nos queda de otra. Simplemente aprenderlo así como viene, como una regla. ¿Ok? Multiplicación y división. ¿Cómo voy a hacer multiplicaciones y divisiones? ¿Cómo voy a hacer multiplicaciones y divisiones con letras? O sea, con expresiones algebraicas. ¿Ok? En realidad es bastante sencillo. O sea, si yo tengo así
la regla es la siguiente. Digamos que yo tengo 6xy y lo quiero multiplicar por 10xz a la 2, por decir algo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para multiplicar eso? Bueno, es muy simple. Los números se multiplican como los aprendimos desde el principio de año o desde antes, ¿verdad? Los números se multiplican normal entre ellos. 6 por 10 da 60. ¿Ok? 6 por 10 da 60. Ahí no tenemos problema. Las letras, voy a ponerle aquí un 3 a este x. ¿Ok? Las letras, si yo tengo dos letras iguales, como en este caso que tengo x y x, si yo tengo dos letras iguales, entonces voy a sumar los exponentes de esas letras. Aquí esta letra tiene de exponente 3 y esta exponente no aparece nada, entonces es un 1. Entonces en total voy a decir que tengo 4x, ¿ok? O x a la 4, ¿ok? Entonces si la letra se repite, sumo los exponentes. Si las letras no se repiten, o sea que nada más aparece una vez, como en este caso que aparece la y, la copio tal cual viene. Igual la z solo aparece una vez, entonces la copio exactamente igual a como venía y ese es el resultado. Aquí no hace falta que sean monomios semejantes, no hace falta que sean las mismas letras, no, aquí siempre se puede multiplicar, siempre se puede dividir y hay que respetar, esas son las reglas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las reglas? Los números se multiplican a como nosotros sabemos multiplicarlos, la multiplicación normal. Las letras, si vienen dos que sean iguales, se suman los exponentes. Y si las letras no nada más aparecen una vez, se copian exactamente igual a como venían en el monomio que les tocó. Eso sí, no las puedo dejar botadas. O sea, yo no puedo llegar y decir, esta nada más aparece una vez, entonces no la copio. No, tengo que copiarla en la respuesta. Voy a ver otro ejemplo. Con que venga ahí un numerillo negativo. Por ejemplo, menos 7 a la 2, b a la 3 por 4 a la 3, b, c a la 2. ¿Ok? Entonces tenemos esa multiplicación. Estamos multiplicando. Esto no es suma ni resta. No me interesa que sean semejantes. No me interesa nada de eso. Nada más voy a hacer la multiplicación. ¿Cómo hago la multiplicación? Normal. Los números los multiplico normal. 7 por 4 sería 28. 7 por 4, 28. Recuerdo que cuando uno está negativo y el otro está positivo, debo agregarle el negativo. Eso es de la ley de signos. Entonces 28 negativo. Las letras ahora sí aparecen en los dos lados, ok, entonces simplemente la sumo. Aquí hay un 2 y aquí hay un 3, entonces me da a la 5, así de sencillo. Y la b también aparece dos veces. Aquí está la b, aquí está la otra b, aquí aparece un 3 y aquí no aparece nada, es un 1, entonces b a la 4. Y la c, que me aparece solo en el segundo monomio, entonces tengo que copiarla en el resultado. ¿Ok? Esa es la forma en la que se multiplica. Así de simple, no hay que complicarse mucho la vida. Esa es la multiplicación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago la división? Esta multiplicación la vamos a seguir trabajando, porque después vamos a ver qué pasa si multiplico un monomio por un binomio. Pero por ahora solo con monomio. Ahora, ¿cómo se hace la división? La división se hace más o menos igual, con una pequeña diferencia. Digamos que yo tengo 10x a la 4, y a la 3, voy a ponerlo de una vez, z a la 2, dividido entre 5, x a la 3, y a la 5, z a la 2. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa en la división. En la división vamos a hacer la división de los números exactamente igual a como nosotros la conocemos desde que estamos en la escuela. 10 dividido entre 5. Si no me acuerdo cuánto es 10 dividido entre 5, ahí tenemos el apoyo de la calculadora. 10 dividido entre 5 me da 2. Y si me dan decimales, los pongo en decimales y ya está. O puedo poner en fracción, como queramos. Por ejemplo, bueno, ahora voy a poner lo que me dé en fracción. 10 dividido entre 5 me da 2. ¿Ok? Listo. Ya hice esta parte de los números. Ya terminé. Voy con las letras. Si en la multiplicación sumo, entonces en la división lo que voy a hacer es restar los exponentes. ¿Ok? Entonces tengo x. Aquí tengo 4 y le voy a restar 3. 4 menos 3 es 1. ¿Ok? Cuando es 1 no hace falta escribir el 1 ahí. Ya sobreentendemos que ahí está el 1.
no hace falta escribir. Voy con la Y. Y. Tengo 3 aquí y le voy a restar 5. O sea, yo mentalmente tengo que hacer esta resta. 3 menos 5. ¿Quién me puede decir cuánto va 3 menos 5? Menos 2, correcto. Menos 2. Entonces yo pongo aquí arriba menos 2. ¿Ok? Y ojo, cuando son iguales, o sea, me va a dar 2 menos 2. Por ejemplo, aquí la Z es Z a la 2. Y aquí es Z, Z a la 2. O sea que me va a dar 2 menos 2, que me va a dar 0. O sea, me va a dar Z a la 0. Y Z a la 0 es lo mismo que no escribir nada. ¿Ok? Entonces, que les quede, digamos, grabado esto, ojalá, para el resto de toda su estancia en el colegio y en la universidad. Cuando son iguales las letras y se están dividiendo, yo hago una operación que se llama cancelar. Cancelo aquí y no la escribo. Ya no la escribo. En la multiplicación siempre tienen que aparecer todas. En la división no. En las divisiones a veces se pueden cancelar, como en este caso. Se cancelan porque cualquier número elevado a la 0 me da 1. Y aquí sería como multiplicar por 1 y entonces no hace falta escribirlo. Entonces, si la letra que viene aquí tiene exactamente el mismo exponente que la misma letra que viene aquí, se cancelan y no se escriben. Y ahora, esta respuesta, ya ahí terminamos, esta es la respuesta. Esta respuesta se puede arreglar un poquito de la siguiente manera. Si me quedó, ojo, si me quedó un exponente negativo, para arreglarlo matemáticamente, para que se vea más lindo matemáticamente, lo que voy a hacer es que voy a formar una fracción y voy a poner esa letra con el exponente abajo, pero ya le quito el negativo. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta correcta, ya ahí terminamos. Pero ustedes han visto que en matemáticas a veces nos gusta como darle un estilillo ahí diferente a las respuestas. Entonces, si alguna de las letras me quedó con exponente negativo, tengo que agarrarla y mandarla hacia el denominador, o sea abajo, y ahí sí ya le pongo el exponente positivo, y ahí sí se le cambia a positivo y no lo dejo negativo porque si no no tendría sentido lo que estoy haciendo. Entonces si me queda negativo lo mando para abajo. Voy a hacer otra donde el resultado de los números sea también una fracción para que ustedes vean qué sucede. Ya con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Digamos que yo tengo la siguiente división: 25 a la 3, b a la 5, c a la 8, dividido entre 7, a la 4, b a la 5, c a la 3, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la división. La división siempre de los números se hace normal, común y sencilla, ¿verdad? 25 dividido entre 7. En este caso me da en fracción. ¿Okay? 25 entre 7 me da fracción. Si lo paso a decimales me da 3,57, 14, 28, 57, etc. Para ejemplificar en este caso voy a ponerlo como fracción. La fracción que me dé, 25 entre 7. ¿Ok? Yo pongo la fracción. Y la hago un poquito más larga para ir agregando ahí los valores. ¿Ok? De las letras. Ahora vamos a ir haciendo la operación de las letras. Primero tenemos A3 con A4. Entonces voy a restar 3 menos 4. ¿Quién me puede decir cuánto da 3 menos 4? Negativo, ¿verdad? Negativo, correcto. Menos 1 o 1 negativo. Cuando es negativo sí es necesario escribirlo, ¿verdad? Porque cuando era 1, por ejemplo, si fuera A a la 1, yo nada más lo puedo dejar así, ¿verdad? Pero cuando es negativo no lo puedo poner así porque me quedaría una cosa rara ahí, ¿verdad? Un negativo ahí como volando. Entonces ahí sí tengo que escribir el 1, ¿ok? Cuando es 1 negativo sí hay que escribir. Ahora vamos a ver qué pasa con la B. Resulta que la B viene aquí a la 5 y aquí viene a la 5. Entonces dijimos que se cancela. Se cancela, no se escribe, ya ese se desapareció. Cuando son exactamente iguales y se viene dividiendo, se cancela. Y ahora vamos a hacerlo con la C. La C es a la 8 y aquí a la 3. Entonces yo lo que tengo que hacer es 8 menos 3. 8 menos 3 es 5. Entonces C, voy a ponerlo aquí con negro, C a la 5.
Esa es la respuesta, ya terminamos. Pero como me quedó una letra con exponente negativo, no siempre me van a quedar letras con exponente negativo. Pero si me quedan, entonces lo que voy a hacer es que voy a arreglarlo, voy a darle un poquito de forma. Y esa letra la voy a mandar para abajo, después del número, que en este caso hasta ahí, que sería A. Y ahí como ya me va a quedar uno positivo, ya ahora sí no es necesario escribir el numerito. Ya lo puedo dejar así nada más como A. ¿Ok? Esas serían las 4 operaciones básicas que podemos hacer con monomios. Y pues creo que con esto podríamos estar preparados para hacer la prueba, y ya con eso no tendríamos que sufrir, ¿verdad? Con lo que es la pruebita de la evaluación de esta semana. ¿Alguna duda hasta ahí, hasta el momento?